¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en que esté sintonizando este programa CENIT. Qué bueno que nos acompañan y hoy nuevamente vamos a hablar sobre un tema sin duda apasionante como es la investigación educativa. Y hoy nos acompaña la licenciada María del Socorro Madrigal Romero. Ella es parte del Departamento de Programas de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado. Y está con nosotros para hablarnos sobre filosofía para niños. Bienvenida, Socorro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Platícanos, ¿qué es la filosofía para niños? Bueno, es una propuesta que surge a finales de los años 60 de voz del filósofo norteamericano Matthew Lipman, con la posibilidad de acercar la filosofía a los niños. Es una propuesta de enseñanza formal de la filosofía que tiene como propósito mejorar el razonamiento en los niños. ¿Cuáles son las habilidades que promueve la filosofía para niños? Fíjate que uno de los principales elementos del programa es el desarrollo de 4 grupos de habilidades de pensamiento. Lipman hace esta taxonomía con la intención de estudiarlas y que los maestros puedan favorecer su desarrollo, pero en el entendido de que las habilidades se desarrollan siempre en grupo. Son las habilidades de conceptualización, de investigación, de razonamiento y de traducción. Estas van aunadas a lo que él llama pensamiento complejo o multidimensional. Es decir, no solo se desarrollan las habilidades de pensamiento cognitivas, sino también se desarrollan habilidades éticas y también un elemento muy importante es la creatividad. Entonces, Lipman entendería el pensamiento complejo como la conjunción de pensamiento crítico, creativo y valorativo. Estamos hablando de un contexto en donde los niños están acostumbrados al internet, están acostumbrados a los videojuegos, están acostumbrados a asistir a clases y que les enseñen, pero difícilmente se hacen preguntas por sí mismos, difícilmente cuestionan lo que les están dando en la escuela. Lipman pensaría que sí hay en los niños una naturaleza del preguntar, ¿no? Una naturaleza, de hecho, de la filosofía en su estado, digamos, inicial. Entonces, esos elementos que están en el inicio de la misma filosofía, como es el asombro y la duda, los niños la tienen y tú podrás, cuando estás cerca de un niño preescolar, darte cuenta de cómo preguntan y muchas veces el problema es que los adultos no somos receptivos a esas preguntas y les damos preguntas estereotipadas o les damos o simplemente no hacemos caso a sus preguntas. Entonces, más que eso, más bien es la cuestión de cómo desarrollar esa naturaleza ya inicial en los niños del filosofar. Así es. ¿Cómo es que la filosofía incide en la comprensión de textos, que incide en que los niños se expresen mejor y en otras habilidades del pensamiento lógico, por ejemplo? La filosofía para niños tiene una base narrativa, de hecho, porque nos comunicamos a través de relatos. Entonces, Lipman pensó precisamente que la forma en que se les enseñaba filosofía y la edad en que se les enseñaba la filosofía a los jóvenes era ya demasiado tarde. Entonces habría que plantearse más bien cómo entendemos a la misma filosofía, ¿no? Él era profesor de lógica del bachillerato y él se daba perfectamente cuenta que la forma en que él enseñaba lógica no desarrollaba las habilidades de razonamiento en los alumnos, no eran capaces de defender sus ideas, por más apasionadamente que lo hicieran, le faltaban habilidades argumentativas. Entonces él se propone por esta razón diseñar un programa que pudiera en etapas más anteriores desarrollar estas habilidades. Entonces, la primera novela que él escribe se llama El descubrimiento de Filio Episteme, en su traducción al español, y esta tiene el propósito precisamente de desarrollar habilidades de pensamiento a partir de una novela en la que los mismos protagonistas son niños de la misma edad a la que va dirigido
Y estos diálogos, tiene una estructura de diálogo la novela, tienen la intención de servir también de modelo de diálogo a los niños, además de permitirles a través de los diálogos acercarse a los problemas filosóficos de la tradición occidental a través del contexto real que están viviendo esos niños en las novelas. En las novelas y también en cuentos, en otros textos que ustedes en el aula analizan junto con los niños. Sí, Lipman tiene una pauta metodológica que se llama comunidad de investigación. Y esto lo retoma porque él es heredero del pragmatismo norteamericano, entonces él considera que el pensamiento debe llevar también a la acción. Y entonces plantea una serie de pasos de una metodología en la que se sienta a los niños en círculo, se realiza una lectura colectiva con la intención de desarrollar las habilidades de escucha. Después se reconstruye el texto con los niños para que identifiquen los problemas, los conflictos que están implícitos en la novela. Posteriormente, el profesor elabora conjuntamente con los niños una agenda de discusión a partir de preguntas que los niños elaboran de aquello que les inquietó del texto. Una vez que está la agenda, se pasa a elaborar grupos de preguntas, hacer una categorización de ellas y muchas veces por votación, muchas veces por las propias elecciones que los niños hacen, se toma una pregunta para a partir de ahí iniciar el diálogo filosófico. Después lo que se trata es de ir analizando cada idea que se pone en perspectiva en la comunidad de investigación, hasta, ahora sí como decía Sócrates, hasta donde el argumento nos lleva. Y finalmente, cuando los niños sienten que ya han terminado de discutir en función de analizar conceptos, de desarrollar habilidades y de hacer juicios de valor, digamos también, se procede a hacer un cierre, ¿no? Una recapitulación de la discusión. Y en el caso de los más pequeños se puede hacer, para desarrollar las habilidades de traducción, cerrar con una actividad de expresión artística. ¿Están ustedes fomentando el pensamiento creativo, el pensamiento lógico, también la formación de valores en estos niños de edad preescolar? Esto sin duda va a tener un impacto en lo que es la educación básica, por ejemplo, en mejorar habilidades matemáticas, por ejemplo, de pensamiento, incluso de expresión oral en los niños. Sí, cuando empezó a aplicarse el programa en México, se trabajó en un grupo de profesores de educación secundaria en el Estado de México. Iniciando este trabajo, la doctora Teresa de la Garza, que es de las precursoras del trabajo de filosofía para niños en nuestro país, y en poco menos de un año ella presentó resultados a las autoridades educativas donde era muy evidente cómo los niños habían avanzado, sobre todo en la comprensión lectora, en la resolución de problemas, ¿no? Que son las habilidades básicas, ¿no? Sobre las cuales se desarrollan posteriormente casi todos los demás aprendizajes. Así es, ustedes están aquí en Michoacán desarrollando este programa de filosofía para niños impulsado por la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Hacia quién va dirigido? Finalmente, después de muchos años de insistir en las bondades del programa de filosofía para niños, se fueron dando las condiciones. En noviembre, el 25 de noviembre de 2013, se firmó un convenio entre la Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña, y la Secretaría de Educación en el Estado, con la intención de promover la formación de docentes de educación básica para que pudieran ellos vivir la comunidad de investigación, desarrollar algunas habilidades tanto filosóficas y pedagógicas que se requieren para poder impulsar el programa de filosofía para niños y posteriormente aplicarlo en sus aulas. Hasta este momento hemos, durante 2 ciclos escolares, formado a 50 educadoras, digamos con un impacto más o menos en 1,100 niños.
y en 22 jardines del estado. ¿Cuáles son algunas de las experiencias, compártenos, que han tenido a partir de este acercamiento con las docentes y con los estudiantes de preescolar? En el proceso de formación de las educadoras, uno de los primeros aspectos que comunican es enfrentarse más bien a desaprender cómo habían aprendido ellas filosofía, ¿no? Casi todas reconocen que se les había enseñado historia de la filosofía como una asignatura difícil, oscura, ¿no? A veces está inútil, no sabían para qué. Y acercarse a la filosofía desde una forma, digamos, lúdica, contextualizada, pues les permitió darse cuenta de que la filosofía era otra cosa, ¿no? En los procesos de formación eso casi siempre coincide en las educadoras. Y luego ya cuando van a aplicar a los jardines de niños, uno de los aspectos que también les sorprende a ellas mismas, porque hay una etapa de formación que les sigue una etapa de ejemplificación de la práctica donde, en este caso yo trabajo con los niños. Y también ellas tienen que aplicar el programa, pero tienen que grabarse con video y con audio. Y esto generalmente no es una práctica que sea muy común en los docentes. Y cuando ellas se ven trabajando con los niños, se dan cuenta de dos cosas. Primera, de las pocas habilidades que ellas tienen para promover las habilidades de pensamiento. Dicen, nos damos cuenta que siempre hacemos las mismas preguntas, que las preguntas son casi un ritual. Nosotros preguntamos cosas, los niños nos responden lo que nosotros queremos que nos respondan. Y el segundo aspecto es que se dan cuenta de la potencialidad que tienen los niños, algo que ellas creo en 10 o 15 años de servicio podrían haber ya olvidado en esa rutina de trabajo. Entonces, siempre después de esta práctica en el aula, llegaban muy sorprendidas de lo que los niños podían lograr. Muy bien, Socorro, ¿nos puedes dar algún correo, algún teléfono en donde las personas que estén interesadas en acercarse a la filosofía para niños se acerquen a ustedes para pedir informes, para que los ayuden a adentrarse en lo que es este programa? Me gustaría comentarte que además de este proyecto que se hace en conjunción con la Secretaría de Educación, la Facultad de Filosofía oferta un taller cultural cada semestre que va dirigido a docentes de todos los niveles de educación básica que estén interesados en esta propuesta y también para los alumnos de la facultad. Entonces, este taller cultural se abre a inicio de semestre, en agosto y en febrero. Esa es una opción para formarse o acercarse al programa. También hemos tratado de llevar esto hasta donde más impacto pueda tener. Los alumnos de la facultad que están formados allá en el programa pueden hacer el servicio social en escuelas públicas aplicando el programa. Entonces, desde este año tenemos el servicio social. Hay ya alumnas haciendo su servicio en jardines de niños. Y la otra es un seminario permanente que también tiene su espacio en la facultad, que es el seminario de Filosofía, Infancia y Educación, donde los que van terminando los talleres culturales pueden encontrar un espacio para seguir analizando no solo la práctica, sino también los textos teóricos de Lippmann y de otras vertientes del programa que han surgido en Argentina, como es filosofía con niños o los ejercicios filosóficos que se trabajan en Francia. Muy bien, pues te agradecemos, Socorro Madrigal, por estar esta tarde con nosotros, esta noche con nosotros, dependiendo de la hora en que nos sintonicen. Y queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros en esta emisión de CENIT. Nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Gracias.